Yo quisiera, hermanos, que fuéramos en nuestras Biblias a Primera de Juan, en el capítulo 3, de los versículos 22 al 24, que quiero que tomemos este texto como la base de esta enseñanza hoy. Y dice la palabra de Dios: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. No nos puede caber ninguna duda, hermanos, al leer las Escrituras, de la importancia que la palabra de Dios le otorga a la oración. Sabemos, por lo que se nos dice, que es el medio elegido por Dios para poder comunicarnos con Él y hallar bendición. Nos dice la palabra, como decía la canción que cantábamos y que Pachito nos ponía, nos dice la palabra que debemos orar cuando estamos tristes y debemos orar también cuando estamos alegres. Debemos orar cuando necesitamos una guía a la hora de tomar una decisión importante en nuestras vidas. Y debemos orar también para agradecer las bendiciones cuando las hemos recibido. Debemos orar para pedir, pero no debemos olvidar también orar para agradecer. Debemos clamar en la angustia y debemos también cantar alabanzas cuando nos sintamos felices. No existe nada que un cristiano no deba convertir en oración, porque la oración es nuestro vínculo con Dios. No existe relación sin vínculo y no existe vínculo sin comunicación. Es importante que la oración sea sincera y real. La diferencia entre una relación personal y una religión impersonal es la diferencia que se puede ver entre lo que es un rezo y una oración. ¿Qué clase de relación sería la que tendríamos con alguien si nuestras palabras hacia esa persona no fueran sinceras y no fueran salidas de nuestro corazón? Tendríamos una relación, sí, pero ¿qué clase de relación tendríamos con esa persona si nuestras palabras realmente no estuvieran saliendo de nuestro corazón? Un pasaje clave para recordar cuando estamos hablando con Dios es el que nos recuerda que Dios no puede ser burlado. La plena conciencia de quién es Dios y nuestra sinceridad es lo que hace de una verdad, de una relación, de una oración efectiva y verdadera. Todos necesitamos de la oración, pero especialmente los cristianos. ¿Cómo concebir un cristiano que no ore? Un cristiano que no ora es un cristiano que considera que no necesita de la ayuda de Dios, que no aprecia el consejo de Dios y que no le interesa tener una relación con Él. Es alguien que se apoya en su propia prudencia, considerando su propia opinión como superior a la de Dios. Es alguien que finge amistad con Dios porque en realidad no es su amigo. Pero aquel que es un verdadero cristiano sabe que de nada sirve llamarse cristiano si no tiene una verdadera relación con Dios. ¿Y cómo podríamos esperar la bendición de Dios en nuestras vidas si no buscamos de rodillas su bendición? No podemos, hermanos, esperar
que nuestros ministerios, nuestra iglesia, nuestras familias sean guardados y prosperados si no contamos con la ayuda de Dios? ¿Y cómo habríamos de tener ayuda si no lo buscamos a Él? Pretender tener la bendición sin la relación es no conocer el corazón de Dios. Si queremos ministerios de bendición, iglesias de bendición y familias de bendición, debemos estar dispuestos a orar sin cesar. Pero es posible que estemos orando, pero no estemos recibiendo la bendición, porque quizás exista algo que estemos haciendo o algo que estemos dejando de hacer, que esté provocando que Dios no conteste nuestras oraciones. Y eso es algo en lo que deberíamos pensar, porque como se nos describe ampliamente en el primer capítulo de Isaías, las oraciones de un pueblo impío son una abominación para Dios. Isaías 1:15 nos dice el Señor: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. ¿Por qué? Porque llenas están de sangre vuestras manos. Ningún cristiano está exento de caer en este error, que incluso nuestras devociones se conviertan en un fastidio para el Señor. Que nuestras ofrendas y nuestras alabanzas sean un fastidio para nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos dice precisamente el primer capítulo de Isaías? Pueden estar habiendo pecados ocultos en nuestros corazones que están haciendo imposible para Dios, en consecuencia con su propio carácter y con sus atributos divinos, prestar alguna consideración a nuestras intercesiones. Debemos saber que si albergamos iniquidad en nuestros corazones, el Señor no nos oirá. Y si nosotros tomamos nota del texto que leíamos al principio, en primera de Juan 3:22, nos daremos cuenta de que hay algunas cosas que son esenciales para el éxito en la oración. Dios oirá toda oración verdadera, pero hay ciertas cosas que el pueblo de Dios debe poseer. De lo contrario, sus oraciones nunca darán en el blanco. El texto nos dice que cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Pero ¿por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, escudriñemos un poco las Escrituras para ver cuáles son esos elementos esenciales que necesitamos en nuestras oraciones para que puedan ser contestadas. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos ser? ¿Qué es lo que debemos tener si es que vamos a obtener lo que le pidamos a Dios en oración? ¿Cómo, en otras palabras, cómo convertirnos en otro Elías para recibir la respuesta que esperamos de Dios? En primer lugar, debemos considerar cuáles son los elementos esenciales de la oración. Y aquí habría que hacer una distinción muy relevante, y es la diferencia que existe entre la oración de un alma que está buscando misericordia y la oración de alguien que ya es salvo. Yo quisiera decirle a las personas que quizás nos estén acompañando hoy por primera vez y que aún no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, que si buscan sinceramente la misericordia de Dios por medio de Cristo, la tendrán, punto. Cualquiera que haya sido con su condición previa de vida, si ahora buscan con un corazón arrepentido el rostro de Dios por medio del único mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, podrán encontrarlo, sí o sí. Si sienten que el Espíritu Santo los está impulsando a orar y sienten una voz en su interior que les dice que lo hagan, no lo duden. Apresúrense a la cruz.
y reciban el descanso en Jesús para sus almas. No existe ningún requisito previo para la primera oración del pecador, excepto la sinceridad. Si ustedes lo buscan con un corazón sincero, Él los va a escuchar. Pero tenemos que hablarle de una manera diferente a los que ya son salvos y se han convertido en hijos de Dios. Aunque seremos escuchados de la misma manera en que es escuchado el incrédulo, y aunque hemos de encontrar igualmente la gracia necesaria como la recibe cualquier otro pecador, ahora somos hijos de Dios y estamos, queramos o no, bajo una disciplina especial que es específica para los que han sido regenerados por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. El creyente tiene por adopción derechos a ciertas prebendas a través de la oración que son solo para los galardones y coronas condicionales que están directamente vinculadas con la condición de su carácter y que no son simplemente la misericordia de Dios por una criatura desesperada y perdida. No son elementos vitales para la salvación, porque lo vital para la salvación es poseído por el creyente incondicionalmente. Pero cuando hablamos de las prebendas del creyente, nos estamos refiriendo a los honores y privilegios de los hijos frente al Padre, que son otorgados o retenidos según sea nuestra obediencia a los deseos y a la voluntad de nuestro Padre. Si nosotros descuidamos las condiciones que conllevan estos privilegios, nuestro Padre no nos los concederá. Como decíamos, las bendiciones esenciales del pacto de la gracia son incondicionales y la invitación a buscar misericordia está dirigida a todos aquellos que no poseen ningún mérito o idoneidad y solo tienen como requisito la necesidad de un alma perdida. Pero habiendo entrado en la familia de Dios como hombres y mujeres salvos, hay otras bendiciones selectas que son otorgadas o denegadas de acuerdo a nuestra atención a las reglas del Señor para su familia. Una manera que podríamos ejemplificar este concepto es imaginar que ningún cristiano digno de ser llamado cristiano le negaría a una persona hambrienta o desesperada el pan si lo tuviera, independientemente del carácter de esa persona. De la misma manera en que le dan alimento a sus hijos independientemente de cuál sea su comportamiento. Porque estoy seguro de que ustedes, hermanos, no le negarán jamás a un hijo nada que fuera necesario para la vida y nunca los castigarán de tal manera que le negaran el alimento necesario para la vida o el abrigo para protegerse del frío. Pero hay muchas otras cosas que sus hijos pudieran desear, que ustedes solo les darían si fueran obedientes y que no debieran darles si sus hijos fueran rebeldes con ustedes. Y esa es precisamente la forma en que nuestro Padre Celestial trata con nosotros. Cuando el texto nos dice, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos, tenemos que tener en cuenta que para esta oración hay una condición descrita en el mismo texto y es la obediencia. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos en Él si guardamos sus mandamientos. Pero si nosotros no estamos sujetos en obediencia al Señor, podría tranquilamente decirnos lo que le dijo a su pueblo Israel en el libro de Jueces, en el capítulo 10, los versículos 13 y 14. Cuando les dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os liberen ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Palabras duras, durísimas, pero necesarias. Cualquier padre sabe
que si le concede la petición a un hijo desobediente, estaría patrocinando la rebelión en su propia casa y estaría haciendo un mal muy grande a su hijo. No se trata de que el padre no ame a su hijo, sino debido precisamente a que lo ama, debe procurar mantenerse firme a la hora de formar su carácter. Pero desafortunadamente es muy poco frecuente que un padre tenga la integridad y la fortaleza para decirle a su hijo, como nos dice nuestro Señor en el Salmo 81, ofreciéndonos, sí, la bendición, pero bajo la condición de la obediencia. En el Salmo 81, 13 al 15, nos dice la palabra de Dios: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Si al hijo desobediente se le concediera todo lo que deseare su corazón, sería como ayudarlo en su propia destrucción. Eso lo podríamos hacer nosotros, pero no lo haría jamás nuestro Dios. Y esto no quiere decir que nuestra obediencia puede jamás llegar a ser perfecta, como para que nos consideráramos dignos de lo que pedimos y para que pudiéramos reclamar una bendición como quien cree que se la merece. Pero pudiéramos tener al menos una inocencia del amor del pecado y una inocencia de la rebelión voluntaria contra Dios. Otro requisito fundamental para que nuestras oraciones sean escuchadas es nuestra reverencia. Dice el texto también: recibimos lo que pedimos porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando alguien recibe un mandato de un superior, no le es permitido cuestionar la validez de este mandato. Estar en comunión con Dios es desear lo que a Él le agrada y no desear lo que a Él no le agrada. Es pedir siempre que se haga su voluntad y no la nuestra. Debemos tener una reverencia a Dios semejante a la de un niño, de tal forma que sintamos: Señor, si lo que te estoy pidiendo no te agrada, no lo quiero. Pongo en tus manos mis deseos para que tú los corrijas. Tacha cada petición que hoy ofrezca que no sea correcta y agrega cualquier cosa que yo hubiera omitido. Y esa es la actitud que debemos tener para que nuestras oraciones sean escuchadas. Señor, oye mi oración como si yo la hubiera deseado, y no se haga como yo quiero, sino como tú. Pero además es necesaria una fe verdadera, y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. En otras partes de la Escritura se habla de la fe en Dios como de algo necesario para una oración exitosa. Debemos creer que hay un Dios que es galardonador de los que le buscan, o de lo contrario no habremos orado en realidad. El éxito de nuestra oración será directamente proporcional a nuestra fe. Una regla del reino de Dios es: conforme a vuestra fe os sea hecho. Recordemos las palabras de Santiago, en Santiago 1, del 5 al 7, donde nos dice el apóstol: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda
es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El texto habla de la fe en el nombre de su Hijo Jesucristo, que es fe en su carácter, fe en su evangelio, fe en su obra y en su verdad, lo que significa fe en la autoridad suprema de Cristo. Cuando argumento con Dios diciendo, hazlo en el nombre de Jesús, lo que quiero decir es que estoy autorizado por Él para usar su nombre delante del Padre. Le decimos, haz por mí lo que hubieras hecho por Él. El Señor Jesús nos ha dicho, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Pero tiene que haber fe, fe en Jesucristo, porque si no hay fe, no podemos esperar que nuestras oraciones sean contestadas. Y como también nos decía el texto, otro de los requisitos para ser escuchados por Dios es que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Lo mismo que se dice de Dios, Dios es amor, se puede decir del cristianismo. El cristianismo debería ser también amor. No es difícil ver por qué no se puede confiar las grandes e ilimitadas promesas de la oración a un corazón que no tiene amor. Sería como otorgarle poder sobre sus hermanos a un tirano. Son muy pocos los que pueden vestir la túnica de colores de José sin convertirse en un tirano en su propia casa. Debemos amar a Dios para que nos escuche, pero debemos amar a nuestro prójimo también. El egoísmo nos hace malos administradores de las llaves del reino en la tierra. El egoísmo no permite que seamos los guardianes de nuestros hermanos y cualquier poder o autoridad que se nos dé sobre ellos será para mal, hermanos. Debemos morir a nuestros propios deseos primero, y cuando estén muertos en nosotros, entonces Dios habilitará para que abramos la cerradura de sus tesoros y tendremos poder con Dios y podremos prevalecer. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pero también para ser escuchados debemos comportarnos como lo hace un niño con su padre. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y el que ha guardado sus mandamientos ha convertido al Señor en su lugar de habitación. Y en él se cumplen las palabras de Juan 15:7, donde dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si no permanecemos en Dios, si no nos conformamos a la imagen de su Hijo, obvio que deben existir un límite para el poder de nuestras súplicas. Permanecer en Dios es necesario para tener el poder de Dios en nosotros. No podemos pretender tener el poder de Dios sin tener el corazón de Dios. Nuestras oraciones se cumplirán si pedimos conforme a su voluntad. Porque nosotros permanecemos en Él cuando queremos lo que Él quiere y cuando odiamos lo que Él odia. Entonces nuestras oraciones serán escuchadas. Si le amamos como debe ser amado y confiamos en Él como debemos hacerlo, entonces Él oye nuestras peticiones. Pero si no lo hacemos, entonces no es razonable que esperemos que Él nos oiga. Eso sería una afrenta contra su carácter divino. Porque la palabra nos dice en Salmos 37:4,
Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y esto no es otra cosa que el Espíritu de adopción, el Espíritu que gobierna en todo a los hijos de Dios. Los obstinados que piensan y sienten y actúan de manera contraria a Dios no deben esperar que Dios se conforme a su manera de pensar, sentir y actuar. Los egoístas que son movidos por el espíritu de la ambición no pueden esperar que Dios les conceda lo que desean. Si el Espíritu Santo gobierna en nosotros, subordinará nuestra naturaleza a Dios. Y entonces las oraciones que broten de nuestros corazones renovados estarán en conformidad con la voluntad de Dios. Y tales oraciones serán naturalmente escuchadas. Él permitirá que haya en nosotros el mismo sentir que había en nuestro Señor Jesucristo, y entonces seremos capaces de decir: yo sabía que siempre me oyes. Tampoco debemos pensar nunca que nuestras necesidades son demasiado pequeñas o insignificantes para presentarlas delante de Dios. Como un niño que siente un dolor en un dedo y acude a su madre para descubrir que tiene una astilla clavada. Y aunque no tiene en realidad nada demasiado grave o que represente algún peligro para él, y no es necesario irse para urgencias o solicitar un cirujano para extraerle la astilla del dedo, y no será necesario poner un aviso en el periódico ni declarar una emergencia nacional. Para él es algo muy grande y doloroso y un gran motivo de desesperación, y nunca se le ocurrió pensar que su dolor era demasiado pequeño para molestar a su madre. ¿Para qué están los padres y las madres si no es para atender las pequeñas o grandes necesidades de sus hijos? Debemos saber que Dios, nuestro Padre, es un buen Padre y que se compadece de nosotros como cualquier padre se compadece de su hijo. Dios cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre, pero también sana a los quebrantados y venda las heridas de aquellos que tienen un corazón roto, aunque comparados con Él no somos nada. El mismo Dios que hace brillar el sol ha dicho: no apagará el pábilo que humeare. Si conociéramos al Dios que nos ha amado, sabríamos que podemos traer delante de Él cualquier petición, por más pequeña o insignificante que nos parezca. Y debemos saber también que en nuestras oraciones delante de Dios será siempre el amor el que triunfe. Debemos tener claro que Dios no tendrá en cuenta las oraciones que busquen un resultado egoísta y mezquino. Dios nos respaldará una oración que no vaya de la mano con su amor y su bondad, o que contradiga su propósito. Nuestros deseos deben estar en armonía con los de Dios para que puedan alcanzar su destino. Si no es así, estaremos remando en contra de la corriente. Dios oye siempre las oraciones de un hombre amoroso porque estas oraciones están en armonía con su propósito. El hombre que permanece en Dios desea que la voluntad del Señor sea hecha. Entonces sus oraciones se convierten en profecías, porque él se hace uno con Dios y desea exactamente lo que Dios quiere. ¿Y cómo podría fallar una oración así? Pero ¿cómo saber, hermanos, las cosas de Dios si su Espíritu no habita en nosotros? El texto nos dice que en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y será imposible que sepamos lo que Él quiere de nosotros si no tenemos su Espíritu y si no permanecemos en Él. Primera de Corintios 2:11 nos dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios
sino el Espíritu de Dios. Y no podemos olvidar además ser siempre constantes en la oración. Muchas veces las personas dejan de orar cuando ven que no reciben lo que han pedido, pero esas personas deben saber que Dios no está ahí para concederles sus deseos, sino para cumplir con sus propósitos. Muchas veces nuestras oraciones no son respondidas porque son oraciones egoístas. Santiago 4:3 nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En muchas ocasiones Dios no nos responde porque nuestras oraciones no son conforme a su voluntad. Pero ¿cómo ser escuchados por Dios? ¿Cómo orar de la manera correcta? Porque orar no debe ser algo superficial y sin importancia. Es un error de nuestra parte al orar, no comprender bien con quién es que estamos hablando y qué implicaciones tiene que Él nos escuche. Es un error porque no entienden bien esto y existen muchas falsas enseñanzas que circulan hoy en la iglesia que tergiversan el sentido de la oración. Falsas interpretaciones que se hacen de la palabra de Dios. En Mateo 7, del 7 al 11, por ejemplo, se nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué fácil, ¿no? Quiero un carro, recibo un carro. Quiero una casa, recibo una casa. Y no es eso lo que quiere decir este pasaje. Y dice: porque todo aquel que pide recibe. De ahí es de donde debe venir la expresión que se ha extendido tanto en la iglesia contemporánea de recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo. Hoy en las iglesias la gente vive declarando y recibiendo. Y cuando no les gusta lo que reciben, entonces dicen: lo reprendo en el nombre de Jesús. Y eso no es así. Dice y sigue diciendo el pasaje: y el que busca halla, y el que llama, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan. Buenas cosas. Vemos que la clave en el texto es que el Padre dará buenas cosas a los que le piden. El problema es que las buenas cosas para Dios no son siempre las que nosotros le pedimos. Y a veces le decimos a Dios: dame esto, y Dios dice: pero es que eso no es bueno para ti. Y yo quiero darte buenas cosas. A lo mejor le decimos: Señor, dame una mujer así, así, o un marido así y así. Y Dios le dice: no, esa no te conviene. Te voy a dar en cambio una piedrecita que me ayude a pulirte y a formarte a la imagen de Cristo, pero no la que tú quieres, porque esa no te conviene, porque esa te va a alejar de mí. El Señor siempre nos va a querer dar lo mejor, pero lo mejor no es siempre lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Lo mejor es lo que Él sabe en su soberanía, lo que es lo mejor. Y también Mateo 21 y 22 nos dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Muchas personas han creído falsamente que si tienen suficiente fe y le dicen al monte que se quite y se eche al mar, le será hecho. Pero desde que se escribió este pasaje, ningún monte ha sido quitado y echado en el mar. Eso es
una mala interpretación. Este es el pasaje que usa el falso profeta para cuando no se produce una cura del cáncer, decir, bueno, fue porque no tuvieron suficiente fe. Y enseñando mal este pasaje han provocado que la gente crea que el Señor no los escucha. Y enseñando mal este pasaje han provocado que a la gente piense que no tiene fe. Porque si tuvieran fe, moverían montañas. Si tuvieran fe, mamá se hubiera sido curada del cáncer. Si tuvieran fe, hubieran conseguido ese trabajo que tanto deseaban. Pero seguramente no tengo fe porque Dios no me escucha. Y de igual manera, por enseñar mal estos pasajes han logrado que la gente piense que si por el contrario tienen suficiente fe, va a pasar cualquier cosa que ellos deseen. Y sí, hay que pedir con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero este texto no está separado, como decíamos antes, de Primera de Juan 5:14, por ejemplo, en donde nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si tu hijo por el que orabas para que con 17 años, después de un accidente de moto, no muriera y lo pediste con fe y sin embargo murió, no es porque Dios no te escuchara, sino porque Dios en su soberanía dijo que hasta ahí había de llegar la vida de ese joven. Debemos orar con fe, pero orar con fe no significa que va a pasar lo que yo quiera. Orar con fe significa, sé que Dios me escucha y me ama. Eso es orar con fe. Debemos orar sometiendo nuestras peticiones a la voluntad de Dios. Un predicador dijo en alguna ocasión que la oración efectiva es fruto de una relación con Dios y no una técnica para obtener bendiciones. Orar es querer someterse a la voluntad de Dios y no esperar que Dios se someta a la nuestra. Y eso nos lo enseña muy bien nuestro Señor Jesucristo en Lucas 22:42, cuando nos dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Vamos a orar, hermanos.